Perfecto, pues comencem. Vamos a empezar. Bona Buenas tarda, tardes. buenas tardes, boas tardes, Bona tarda, arratsaldeon. boas tardes, Soy arratsaldeon. Erika del equipo de Cultura Cooperativa de Soma Energía. Primero de todo, agradeceros a todas las personas que estáis conectadas esta tarde. Esta es la primera de las 2 EPACs de los espacios de preparación de la Asamblea General que haremos esta semana. Y el objetivo de esta sesión va a ser resolver las dudas que pueda haber o preguntas en relación con el punto del que vamos a hablar hoy para que vuestro voto sea más cualificado el día de la asamblea. Eh, la EPAC de hoy lleva por título Modificaciones estatutarias, todo lo que necesitas saber con lenguaje claro, llenguatge planer. En primer lugar, nuestra compañera Isabel, Isa, del equipo jurídico de Soma Energía, expondrá el tema durante unos 30 minutos más o menos. Y después habrá otros 30 minutos en el que recogeremos todas vuestras dudas y preguntas y las compañeras que están hoy aquí, Ana Rodón y Nuria Iglesias, también ayudarán a Isa pues, a contestar todos los temas que preguntéis hasta donde nos dé tiempo en esos 30 minutos. Para pedir el turno de palabra se seguirá un orden de lista, entonces os pediremos que levantéis la mano. eh, Aquí abajo tenéis una opción para levantar la mano. Si no queréis intervenir, recordaros que también está el chat en el que podéis escribir vuestras preguntas, aunque preferentemente pues, siempre es más enriquecedor participar pues, de viva voz. Y los últimos 15 minutos pues serán ya para acabar de responder dudas y hacer el cierre de la sesión. Así que sin más preámbulo, doy paso a Isa. Isa, endavant, benvinguda y Adelante, muchas Isa, gracias por estar bienvenida y aquí muchas hoy. gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Erika. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Buenas tardes y muchas gracias por estar presentes en esta sesión sobre un tema que en principio no es muy atractivo. Voy a intentar cumplir con el reto de ese título de hablar sobre el tema con un lenguaje sencillo. Y si no lo consigo es por el tema de la propia disciplina del derecho. A veces no es fácil explicar de forma sencilla estos conceptos jurídicos. Vamos a compartir pantalla. ¿Por qué este año estamos dedicando una sesión a un tema que normalmente pasa un poco desapercibido? Y eso son las modificaciones estatutarias. Bueno, porque este año son importantes porque están al servicio o aspiran a dar respuesta a una necesidad imperiosa de la cooperativa. No es una necesidad novedosa, es una necesidad que viene desde hace tiempo y es una necesidad que es más bien operativa y funcional, pero no por ello menos real y significativa, no por ello menos importante. Es una necesidad que viene de un tema burocrático, es decir, necesitamos un texto refundido de los estatutos. ¿Y qué significa un texto refundido de los estatutos? Pues bien, es un texto único que recoge todas las modificaciones estatutarias que se han realizado hasta ahora desde los inicios de la cooperativa y que se consolidan en un único texto. Un texto refundido es como el que tenemos en estos momentos colgado en la web. Y os preguntaréis por qué necesitamos otro. Bueno, porque necesitamos un texto refundido legalmente inscrito. Y esto es lo que lleva siendo un reto desde hace unos años para nuestra cooperativa. Y voy a explicar por qué y qué es lo que hacemos en esta asamblea para aproximarnos a este objetivo o conseguirlo incluso. Actualmente, el diario oficial simplemente
incluye un documento que es el texto Frankenstein, como lo llamamos nosotros, que incluye los estatutos originarios y todos los estatutos eh, modificados, registrados, y es un documento de unas 300 páginas que presentamos a cada administración pública cuando tenemos que presentar nuestros estatutos. Y esto a veces requiere presentar algunos requisitos porque es un documento difícil de entender. Y en el registro nos han hecho numerosas recomendaciones porque es necesario tener un texto refundido. Y lo que hacemos en esta asamblea no se ha comenzado ahora a abordar el tema, ya se dieron algunos pasos. En 2018 se quedó en stand-by unos años, se retomó en 2024 en las votaciones sobre el desarrollo de las figuras de la socia colaboradora y la socia de trabajo. Y el motivo de fondo de tener un texto refundido no quedó tan claro, pero ya se planteaba, y ahora vamos a explicar los pasos que estamos siguiendo en esta asamblea. En 2018 intentamos registrar un texto refundido en el registro de cooperativas y el registro nos dijo o nos presentó un requerimiento diciendo que para ello necesitábamos incluir algunas modificaciones. Algunas ya se hicieron en su momento, pero hay dos muy importantes que son las que proponemos en esta asamblea. Las modificaciones son relativas a las figuras de la socia colaboradora y la socia de trabajo. Dos figuras que estaban en nuestros estatutos desde los orígenes, y el registro nos exige para mantener a estas figuras hay que desarrollar un contenido de mínimos. Y si no queremos desarrollar este contenido, hay que eliminar estas figuras. Esta opción de eliminar o desarrollar era para cada una de las figuras, es decir, podíamos decidir desarrollar una y eliminar la otra, o bien desarrollar las dos o eliminar ambas. En su momento no se hizo porque esto comportaba abordar una serie de debates políticos que en ese momento no se abordaron, y en la Asamblea General Ordinaria de 2004, cuando se alineaba esta necesidad cooperativa con una serie de intereses de la cooperativa, se iniciaron los primeros pasos para cumplir con este requerimiento del registro. En ese momento, si lo recordaréis, hubo esta votación sobre las características esenciales de la socia colaboradora financiera, que después explicaré con más detalle, y después la figura de la socia de trabajo. En aquel momento no estábamos votando modificaciones estatutarias concretas, no estábamos votando cómo estas características se desarrollan de forma concreta en el articulado de los estatutos, sino que votábamos una propuesta de características. Y los resultados son los que se muestran en esta diapositiva. En cuanto a la socia colaboradora financiera, la propuesta se aprobó con una mayoría reforzada del 94,6% de votos favorables, y en el caso de la sociedad de trabajo, la figura no fue aprobada, aunque tuvo 59% de votos a favor y un 29% en contra, pero no se llegó a alcanzar la mayoría reforzada de 2/3 para concretar o proceder con este desarrollo según las modificaciones estatutarias. En esa votación tampoco se consiguió la mayoría reforzada de 2/3 de eliminar esa figura. Por eso llegamos a una situación de bloqueo. Y esto es algo que intentamos resolver en la Asamblea General Extraordinaria de 2025, que se celebró a finales de enero o en febrero. No recuerdo la fecha exacta. Sí, en febrero. En esta Asamblea General Extraordinaria se intentó desbloquear esta situación y se formuló la pregunta a la inversa. ¿Y
tal y como nos aconsejaron unos asesores externos, y se votó la propuesta siguiente: eliminar la figura de la socia de trabajo. Y esta propuesta de eliminación de la figura de la socia de trabajo no se aprobó porque solo consiguió un 48% de votos favorables. Para contextualizar, ¿cuál es el contexto sobre esta figura actualmente antes de la Asamblea? En abril de 2025 se pasó al equipo técnico una encuesta sobre esta figura que dio lugar a estos resultados, entre los cuales había dos preguntas que son las que se reflejan en esta presentación. Por un lado, ¿querrías que la cooperativa desarrolle la figura de la socia de trabajo en los estatutos? Y de 74 respuestas, 43,2% dijo que sí, un 24,3% dijo que no, un 21,6% contestó diciendo que prefería no responder a la pregunta y un 10,8% no sabe o no contesta. En esta misma encuesta se preguntó si se desarrollara esta figura en los estatutos, ¿querrías cambiar tu relación laboral actual y convertirte en socia de trabajo de la cooperativa? La respuesta a esta pregunta fue la siguiente: un 14,9% sí, un 39,2% no, 39,2% no sabe o no contesta y un porcentaje muy poco relevante no sabe o no contesta. Veamos los antecedentes. Estos son los antecedentes, perdonad. Y ahora, ¿qué vamos a votar en esta asamblea? ¿Qué se propone en esta asamblea? Pues bien, en esta asamblea lo que se propone es tomar los siguientes pasos para obtener el texto refundido. ¿Qué se somete a votación en la asamblea? En primer lugar, las modificaciones estatutarias concretas de los artículos concretos para incorporar las características esenciales de la figura de la socia colaboradora que fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria de 2024. En segundo lugar, las modificaciones estatutarias concretas para incorporar a los estatutos las características esenciales de la figura de la socia de trabajo. Y en tercer lugar, un texto refundido que incorpora, y después lo detallaré, pero incorpora todas las modificaciones estatutarias realizadas hasta la siguiente asamblea, y este texto refundido estará adaptado al lenguaje inclusivo. Esta es una de las novedades y se realizarán algunas modificaciones de estilo. Voy a hacer un paréntesis para explicar bien la documentación complementaria que hay para explicar este punto en el orden del día de la Asamblea, adjunto a la convocatoria. En esta documentación complementaria encontraréis un documento 8.0, donde se explica exactamente lo que se está votando. También se explica todo el recorrido y cuál es el contenido de la votación. Después hay un documento 8.1 donde se plasma en concreto los artículos que quedan modificados por la incorporación de la figura de la socia colaboradora. Un documento 8.2 donde se reflejan los artículos que quedan modificados para incorporar el desarrollo de mínimos de la socia de trabajo. Y estos dos documentos, el 8.1 y el 8.2, veréis que son los típicos cuadros donde se compara la versión actual del artículo y la versión que quedaría si se aprobase. Y finalmente, un documento estatutario donde se incluye el texto refundido con todas las modificaciones estatutarias, donde se marcan en colores las novedades, ya sea de estilo o las novedades relacionadas con la figura de la socia de trabajo y la figura de la socia colaboradora, que se someten a votación en la presente asamblea. Vamos
a entrar ahora en el bloque 1, las modificaciones estatutarias relacionadas con la socia colaboradora financiera. Estamos hablando de la figura de la socia colaboradora en su versión exclusivamente financiera. Y esta es una figura que participa o que colabora o que contribuye a la consecución de los objetivos sociales sin participar la actividad cooperativizada, es decir, participa contribuyendo con capital social. ¿Cuáles son las características que se votaron y aprobaron en la Asamblea General de 2024? Pues bien, las que aparecen aquí. Por un lado, esta figura se admite mediante un acuerdo entre el Consejo Rector y la socia colaboradora solicitante. Hay una obligación de permanencia mínima de 5 años. La baja es voluntaria, pero se tiene que respetar un preaviso por escrito de 3 meses y la aportación a capital social obligatoria es de 1.000 euros, a diferencia de las socias de consumo, que son 100 euros. En el caso de la socia colaboradora financiera son 1.000 euros. No participa en la imputación de pérdidas. Y esto es muy importante, no tienen derechos políticos o son muy reducidos, es decir, no tienen derecho a voto en la Asamblea, pero sí derecho a voz. Tampoco tienen derecho a elegir o ser elegidas para ejercer cargos en los órganos sociales. A continuación, explico, en lugar de plasmar los artículos literalmente que se pueden ver en la documentación complementaria, creo que no tiene sentido centrarnos en el detalle y en la literalidad de la redacción, y si hay cualquier duda nos lo podéis preguntar, pero ahora voy a explicar simplemente cuáles son los artículos que se van a modificar y cómo van a quedar modificados. El primero es el artículo 5, que hace referencia a las personas que pueden ser socias. En este artículo se incluiría la figura de las socias colaboradoras, que se especificará que son socias colaboradoras financieras, y se definirán las particularidades de esta figura. Como decía antes, contribuyen al objeto social mediante la aportación de capital. Y sobre todo, esto es importante, no tienen derecho a voto, solo a voz. El proceso de admisión es el que hemos comentado antes y se regula en el artículo 6, y se incorporaría este artículo mediante un acuerdo de colaboración con el Consejo Rector, donde se fijan las condiciones específicas de su participación y colaboración con SOM Energía. El artículo 8 se modificaría porque hace referencia a las obligaciones de las personas socias, y hasta ahora estas obligaciones solo estaban reguladas pensando en las socias de consumo, y ahora se va a reestructurar este artículo y se dividirá en 3 partes. Por un lado, habrá obligaciones básicas comunes para todas las socias. Después, obligaciones adicionales de las socias de consumo que tienen más, y unas específicas para las socias colaboradoras, es decir, el compromiso de permanencia de 5 años. Cuando los derechos en cuanto a los derechos de las personas socias también se modificarían en el artículo 9, en el sentido que el artículo 9 se reestructuraría, se haría referencia a los derechos básicos de las personas socias y después los derechos específicos de las socias de consumo y los derechos de las socias colaboradoras. En el artículo 12 se hace referencia a la baja de las personas socias, y también se incluirían las particularidades de la baja de las personas. Perdón, el artículo 12 hace referencia a la baja de las personas socias en general. Hasta ahora solo hacía referencia a las socias de consumo, pero aquí, en este artículo, se incluirán las particularidades de la baja de las personas socias colaboradoras, es decir, 5 años de permanencia, baja voluntaria
siempre con un preaviso de 3 meses. El artículo 21 hace referencia al capital social. Y aquí se explicitaría que en el caso de las personas socias colaboradoras, el capital mínimo que debe aportarse es de 1.000 euros. También se especificará que las aportaciones de las socias de consumo y de las socias colaboradoras contablemente deberán registrarse de forma separada. El artículo 25, que hace referencia a la transmisión de las aportaciones, tendría un pequeño cambio porque hasta ahora hace referencia a socias de consumo y a socias de trabajo y ahora se eliminará socias de consumo y de trabajo para hacerse extensivo a todas las categorías de socias. En cuanto al artículo 29 sobre la imputación de pérdidas, se incluiría lo que he comentado antes sobre las socias colaboradoras en el sentido que las socias colaboradoras no participarían en una eventual imputación de pérdidas y el artículo 41 en cuanto a los derechos de voto y representación explicitaría que las personas socias colaboradoras no tienen derecho a voto, como he comentado antes. Y el artículo 45, que hace referencia a la composición del Consejo Rector, también explicitaría que las personas socias colaboradoras no pueden participar en el Consejo Rector. Vamos a pasar ahora, creo que el bloque de las características de la socia colaborada son bastante sencillas. Ahora hablaremos de las características esenciales de la figura de la socia de trabajo. En la Asamblea de 2024 se votaron las características que se plasman en esta diapositiva. Los requisitos de admisión son los siguientes: ser trabajador o trabajadora con contrato indefinido con una jornada mínima de 30 horas semanales y 18 meses de antigüedad, haber superado una formación específica, tener un rendimiento adecuado y no haber pasado por un protocolo de desencaje cultural. Se establece una permanencia mínima de 1 año, una obligación de exclusividad laboral, pero puede relativizarse mediante autorización expresa. La baja es voluntaria con un preaviso de 3 meses al Consejo Rector. La aportación al capital social mínima obligatoria es de 1.000 euros. El peso del voto en la Asamblea del colectivo de las personas socias de trabajo como máximo puede representar un 15% de los votos emitidos. La representación en el Consejo Rector, después lo explicaré con más detalles, pero puede ser como máximo de 2 personas. Después explicaré cómo quedará la fórmula del Consejo Rector, porque quizás sea una de las modificaciones más significativas, y la imputación de pérdidas en el eventual caso, en el caso que hubiera que repartir pérdidas entre las personas socias en un nivel numérico, se traduciría en un 15% que se imputaría a las socias de trabajo y un 35% a las socias de consumo. Antes de entrar en la explicación del articulado, quisiera hacer una reflexión o un apunte muy importante para entender lo que se está votando en este bloque. Se trata de un desarrollo de mínimos, de lo mínimo esencial exigido para tener un texto refundido. Realmente, para que la figura de la socia de trabajo se haga efectiva, para que puedan existir socias de trabajo en la cooperativa, se necesita un desarrollo más exhaustivo mediante reglamento de régimen interno. ¿Y cómo se haría? Pues bien, en el futuro se haría mediante la elaboración de una propuesta que se haría a través de un proceso participativo abierto a la base societaria y al equipo técnico, y después esta propuesta debería ser aprobada por la Asamblea General por una mayoría de 2/3. Esta propuesta, lo que vemos en esta diapositiva, si os habéis fijado en la documentación complementaria del orden del día de la Asamblea, está explícitamente detallada después de la pregunta sobre este bloque y está
explicitada esta información en cursiva. Esto que se ha puesto detrás de la pregunta no es algo trivial, es algo totalmente intencionado para dotar de valor de acuerdo de asamblea a esta propuesta. Es decir, esta propuesta no es un mero compromiso, una mera propuesta del equipo técnico, porque en el momento en que se vote este bloque será un acuerdo de asamblea que deberá cumplirse. ¿Cómo se traduce este desarrollo de mínimos o estas características esenciales en las modificaciones concretas del articulado de los estatutos? Los artículos que quedarán modificados serán más o menos los mismos que los de la socia colaboradora. En los documentos que hemos colgado, que tenéis a vuestra disposición, en el documento relativo al bloque 2 solo vais a ver las modificaciones relativas a la socia de trabajo, mientras que en el bloque 1 solo aparecen las relativas a la socia colaboradora, aunque afectan a los mismos artículos, pero se ha querido visibilizar solo las que afectan a cada una de las figuras en su apartado. Pero luego en el texto refundido aparecerá todo en el mismo texto. El artículo 5, que hace referencia a las personas que pueden ser socias, especifica que la cooperativa puede tener personas socias de trabajo, las cuales han de cumplir los requisitos previstos en el artículo 7. El artículo 6 incorpora los requisitos de admisión de las personas socias de trabajo que se han comentado con anterioridad, con remisión a los requisitos más sustantivos de las personas del artículo 7. El artículo 7, como decía, recoge cuáles son las condiciones que han de cumplir las personas socias, perdón, las personas trabajadoras para tener acceso a la condición de socias. Y en el artículo 8, según lo que comentábamos antes, para la socia colaboradora, lo que se haría es una reestructuración del artículo, de manera que se regularían unas obligaciones comunes y unas obligaciones particulares de las dos tipologías de socias. Lo mismo se haría con el artículo nuevo relativo a los derechos de las personas socias. El artículo 12, relativo a la baja de la persona socia, incluiría las particularidades de la baja de las personas socias de trabajo que, como hemos dicho, estarían sujetas a una obligación de permanencia de un año y a un preaviso de 3 meses en caso de baja voluntaria. Y quisiera apuntar que en la documentación que se colgó al inicio, en el momento de la convocatoria, había un error en el documento, ponía un mes y esto se ha corregido a través del documento 8.4 que se titula Fe de ratas, en el cual se corrige esto. Es decir, es un preaviso de 3 meses. En cuanto al capital social, se incorporaría la particularidad de la aportación obligatoria mínima al capital social de las personas socias de trabajo de 1.000 euros. Y en cuanto al artículo 25, para aplicar este artículo a todas las tipologías de socias, se tacharía consumo y trabajo para que fuera más amplio y aplicable a todas las tipologías de socias. Después, el artículo 29, que hace referencia a la imputación de pérdidas, haría referencia a ese 85% para el conjunto de las personas socias de consumo y el 15% para el conjunto de las personas socias de trabajo. El artículo 41 establece que el derecho de las personas socias de trabajo no
el derecho de voto de las personas socias de trabajo no puede superar el 15% de los votos emitidos y si se supera, entonces se tienen que ponderar los votos en consecuencia. Y el artículo 45 relativo a la composición del Consejo Rector quedaría redactado de la siguiente manera, o bien quedaría formulado de la siguiente manera. Y esto cambia un poco porque el Consejo Rector se compondría de un mínimo de 5 personas como ahora y en lugar de un máximo de 9 como ahora sería un máximo de 11, entre las cuales tiene que haber un mínimo de 5 y un máximo de 9 socias de consumo y un máximo de 2 personas socias de trabajo. Es decir, hay una reserva de mínimo y máximo para las socias de consumo y una reserva de máximo para las personas socias de trabajo. Más que una reserva de máximo, perdón, quería decir un límite de máximo para estas socias. ¿Y qué se vota en el bloque 3, que es el texto refundido? Bien. En este bloque 3 lo que vamos a encontrar, y como veréis en la documentación complementaria a la documentación 8.3, es un texto de los estatutos donde se incluyen todas las modificaciones estatutarias realizadas desde la constitución de la cooperativa inscritas en el registro y todavía en vigor, es decir, en este sentido sería el texto que tenemos básicamente colgado en la web, pero con algunas novedades, que serían la incorporación de las modificaciones sometidas a votación en esta presente asamblea, es decir, las modificaciones relativas a las figuras de la socia colaboradora y la sociedad de trabajo y que están en la documentación complementaria marcadas en color. Después, la adaptación del articulado al lenguaje inclusivo y algunas correcciones de estilo que también se han resaltado en color. Un aviso importante. Este tercer bloque, en principio, es un bloque condicionado a la aprobación del primer o segundo bloque. Idealmente, se debería plantear de forma secuencial, pero técnicamente es bastante difícil formularlo así, así que los 3 bloques van a estar abiertos simultáneamente. Por eso, en la pregunta hay un aviso, es decir, en el caso de que cualquiera de los bloques anteriores, el bloque 2 o el bloque 1, no se aprobase, esta pregunta y todo lo que hace referencia a este bloque quedaría automáticamente anulado. La pregunta se daría por no hecha y los resultados se publicitarían en la asamblea. Esto se hace constar también al lado de la pregunta para que seáis conscientes de ello. Esto es así porque no tendría sentido que las modificaciones estatutarias no fueran aprobadas, hasta el bloque 1 y bloque 2, y después que el bloque 3, donde se incorporan estas modificaciones estatutarias que en principio se deberían aprobar, no tendría sentido que se volviesen a someter a votación y tampoco tiene sentido porque, como ya sabéis, si no podemos presentar un texto refundido que no incluya las modificaciones estatutarias planteadas en los bloques precedentes. Y aquí simplemente tenéis redactada la pregunta que se formulará. Recordad que es por mayoría reforzada. Y como ya veréis y como ya he explicado en el caso de las modificaciones estatutarias de los artículos relativos a las figuras de las socias, hay este inciso muy importante que forma parte del acuerdo. Y eso sería todo. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Perfecte. Moltes gràcies, Isa, per Perfecto, l'explicació. muchas gracias, Isa, por la explicación. Pues una vez hecha la explicación por parte de Isa, abriremos el turno de preguntas. Sí que os pedimos que las preguntas sean concisas para dar espacio a la mayor cantidad de personas posibles que quieran hacer preguntas. Y también recordaros que el objetivo de esta EPAC es resolver dudas que haya alrededor del punto para que el día de la asamblea pues vuestros votos, los votos sean cualificados. Si hubiera alguna reflexión o alguna cosa en la que quisierais extenderos, recordaros también que tenéis la plataforma Participa para poner allí los comentarios que consideréis. Así que empezamos, recogeremos las preguntas en bloques de 3. Yo iré recogiendo los turnos y dando paso a las personas que ya vais levantando la mano. Así que, Conrad, endavant. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿se pueden ser sociedad... Conrad, adelante. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Se puede ser socia normal que aporti calés? y Una pregunta. O sigui, poden tindre les dues también condicions? otro tipo de socia? ¿Se pueden tener las dos condiciones? No sé si te hemos entendido, Primer, et sentim una porque mica te baixet, oímos Conrad. flojito, Conrad. No sé si No, puedes no encara bé. hablar más alto. Es este micrófono. Dic que si es pot Quisiera ser saber socia si se puede normal ser i socia que aporti calés. normal y una socia que aporte dinero a la cooperativa. Soci normal et refereixes a... Sí, Soci endavant. de Socia consum. normal quieres decir socio de consumo, ¿de acuerdo? I després una altra qüestió Y que otra dubte, cuestión diu, que para per mí ser es soci una de duda. treball, heu Para posat ser socia de rendiment trabajo hay que tener un rendimiento adecuado, ponéis aquí. Això és ¿Esto es constitucional? constitucional? Qui ho decideix si un ¿Quién treballador decide té un si rendiment un adequat? trabajador tiene un rendimiento adecuado? Vale, Vale, és una recollim pregunta. Vale, les preguntes. recogemos las preguntas. Llavors, Quim, Kim, estàs al següent de la eres el llista. siguiente de la lista. Abans de res, Antes gràcies per de nada, intentar gracias explicar de por manera accessible un tema intentar accessible. explicar de forma accesible un tema tan La complejo. meva pregunta és si us Mi havíeu pregunta es si os plantejat habéis planteado separar els dos separar temes ambos temas i limitar el y text reforç limitar el a texto refundido la a la figura, figura al o desenvolupament al desarrollo de la figura soci de la socia colaboradora, que és la que que sembla es que la que té parece que tiene, un consens enorme, mentre que en es canvi la que l'altra parece que tiene un figura, consenso enorme, mientras pel que que la jo otra veig, figura, por lo que yo veo, té una divisió tiene molt una important división de i opiniones muy importante. amb la qual Por lo l'altra tanto, la figura otra pot figura puede arrastrar arrastrar que ni que s'aprovi ni la col·laboració se financera apruebe ni s'aprovi la el text de refós. colaboración Sé que té financiera un ni el cert texto refundido. Sé que es complejo, però no sé si us ho havíeu plantejat o no. pero no sé si os lo habéis planteado o no. Vale, doncs contestarem primer Gracias. aquestes dues Vale, vamos preguntes, a Isa, Anna i Núria, i contestar després primero a continuarem estas amb en dos Sebastià preguntas i y les següents que después tenim pel xat. continuaremos con Sebastián y con una que hay en el chat. De acuerdo, voy a contestar a la primera pregunta de Conrad y a la última de Kim. Perdón, la primera de Kim. ¿Te parece bien, Ana? ¿Sí? De acuerdo. En cuanto a la socia de consumo y la socia colaboradora, la respuesta es no, no son compatibles, porque el socio colaborador está pensado más para entidades. Podría ser consumidora de Som Energía, supongo. Bueno, a ver, no lo tengo claro, pero está pensada sobre todo para entidades financieras, etcétera. Si una entidad que quiere ser socia colaboradora financiera quiere consumir también la electricidad de Som Energía, bueno, en cualquier caso, ya tienen otras vías internas, es decir, para aportar capital. Es decir, no está pensado para las socias consumidoras, pero es una buena pregunta. ¿Cómo se resolvería si tenemos a una socia colaboradora empresa que quisiera contratar la electricidad con Som Energía? Supongo que
Bueno, no sé, tendríamos que verlo. Y en cuanto a la pregunta de Kim, es decir, el planteamiento no es viable en el sentido que nosotros necesitamos tener las dos figuras, la sociedad de trabajo, como no se eliminó, no tenemos más remedio que desarrollarla o eliminarla, volver a plantear la pregunta de eliminarla. Por eso la estructura que hemos planteado es la siguiente, es decir, hay un bloque de modificaciones estatutarias relativa a la sociedad colaboradora que si se aprueba quedará allá. Por lo tanto, esta figura quedará salvada y la sociedad de trabajo, si se aprueba, quedará aprobada, si no se aprueba, no quedará aprobada, pero si no se aprueba una de las dos, será texto refundido. Pero si planteásemos solo la sociedad colaboradora, tampoco habría la posibilidad de un texto refundido, porque necesitamos sí o sí bien desarrollar la figura de la sociedad de trabajo o bien eliminarla. Yo creo que el paso que hemos hecho en esta asamblea para no ir planteando la misma pregunta a la inversa en una asamblea o en la otra, vamos a establecer los mínimos necesarios para tener un texto refundido. Y el debate político se traslada al debate político relativo a la efectividad real de la figura de la sociedad de trabajo se remata con la modificación del régimen interno imprescindible para que esta figura pueda existir y ser efectiva. La cuestión de fondo ha sido trasladada a este otro debate que se dará en torno al desarrollo más concreto de la figura de la sociedad de trabajo y que también será aprobada en una nueva asamblea. Isa, también hay una pregunta para que contestes tú de Fernando. ¿Qué pregunta la persona? ¿Puede ser una persona física, jurídica o ambas? La persona colaboradora puede ser una persona física, jurídica o ambas. No sé, Isa, no sé si m'has Isa, sentit. ¿me has Vale, oído? ya, Sí. sí. Y hay una pregunta en el Hay chat. una pregunta en el ¿La persona chat. colaboradora puede ser una persona física, jurídica o ambas? En principio, es una figura pensada para personas jurídicas, pero dejad que lo verifique. De acuerdo, lo dejamos para el final. Bien, Ana, Nuria, si queréis responder a la otra pregunta. Sí, buenas tardes y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. En cuanto a la pregunta sobre los requisitos de admisión, habíais preguntado sobre si es algo legal, ese protocolo. Es un protocolo interno dentro del marco laboral vigente para evitar situaciones de desencaje si no se rinde bien o si no hay una alineación de valores con la cooperativa, es decir, darnos tiempo suficiente. Si hay algún caso de este tipo, entonces se puede resolver. No es una medida blindada. Hay, de hecho, un plazo, si no recuerdo mal, de 6 meses y entonces se reconduce y se plantea el cambio de modalidad. Voy a responder a la de antes. Pueden ser personas físicas y jurídicas. Lo que es cierto es que se pensó más en personas jurídicas, pero pueden ser personas físicas y jurídicas. Está abierta la puerta. Gracias, Isa. Sebastián, adelante con tu pregunta. Con respecto a las socias colaboradoras, entiendo que el capital mínimo son 1.000 euros y no hay límite por encima de este capital. ¿No debería regularse un máximo? Gracias, Sebastián. Y Joan, tu pregunta. Adelante. Oh, Antoine, tienes la mano levantada. No sé si querías hacer una pregunta, Antoine. Sí, ¿se me oye? Una pregunta al chat. Sí, sí, ahora sí.
Sí, mi pregunta era ¿cuántas personas ahora cumplirían los requisitos para ser socia de trabajo? Gracias por la pregunta. No puedo dar una cifra exacta, pero como todas las personas trabajadoras del equipo técnico tienen un contrato indefinido, por lo tanto serían la gran mayoría y últimamente me parece que no se han contratado más de 6, así que no tengo la cifra exacta, pero es amplia la cifra. Sebastián, la pregunta de Sebastián, no hay ningún máximo previsto, pero en el contenido de mínimos que se ha desarrollado actualmente no hay un máximo previsto, es algo que se podría plantear, ya sea de cara al reglamento de régimen interno o de cara a las futuras modificaciones Vale, estatutarias. Antoine, tienes la mano levantada y es porque quieres hacer alguna otra pregunta o alguna otra aportación. Si no, pasemos a una Si pregunta no, del chat. vamos a José pasar a Luis una pregunta del pregunta si chat. el capital aportado por la socia colaboradora tiene remuneración. No sé si es jurídica o es decir, ¿en qué sentido te refieres remuneración? José Luis, si quieres abrir el micro para ampliar el sentido de la pregunta, si no sé si está por aquí José Luis Gandul. Bueno, en En todo caso, el capital, ISA, se refiere al capital social que aporta la sociedad colaboradora. Entendemos que eso es lo que quiere decir José Luis. En todo Vale. caso, José Luis, si quieres ampliarla por... Vale, vale. Si quieres la amplias por el chat y lo acabamos de responder más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, Antoine, ¿tienes la mano levantada? Adelante. Sí, entiendo que no hay una cifra concreta, ¿vale? Pero entonces, ¿cuántas personas tienen un contrato indefinido ahora mismo? Espero poder tener esta información por lo menos. Sí, Antoine, la mayoría lo tienen. Tenemos a una persona con contrato de prácticas y es la única excepción. Los contratos que se ofrecen en la cooperativa desde hace muchos años son evidentemente indefinidos. Puedo afinar un poco más, pero en los últimos 12 meses lo que puedo decir es que hemos contratado a 6 personas y si se aprueba esta figura, entonces habría que hacer referencia al reglamento y en el caso de contratación eventual, entonces se podría hacer referencia al criterio de antigüedad. Voy a ampliar. En estos momentos somos unas 135 personas en el equipo técnico. Gracias. Vamos a continuar. Adelante, Fernando. Fernando, adelante. Veo que tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, yo es que he puesto una cosa en el chat y es que para el futuro debate de reglamento interno sobre la figura sociedad trabajadora, eh, el debate ya viene determinado por los mínimos que se están aprobando en esta asamblea. Entonces, eso podía haberse dejado perfectamente mucho más abierto después, y que todo se dejara para el debate para el reglamento de régimen interno. Y es verdad que se tiene que hacer un desarrollo mínimo, pero el mínimo puede ser mucho más menos explícito. Mm, Yo la verdad es que tengo la sensación de que el mínimo es bastante mínimo. La cuestión es que también no queríamos inventarnos tampoco el contenido, sino que
retomamos un contenido que fue trabajado, ¿no? Bueno, Ana, aquí complementame tú, pero que fue Sí, trabajado gràcies per con... l'aportació. O sigui, Gracias por la l'exercici aportación. El ejercicio que se planteó en este grupo de trabajo mixto fue desarrollar los mínimos para tener este texto refundido, es decir, los absolutos mínimos para tener este texto, si lo aprueba la Asamblea, registrarlo y poder avanzar en este trabajo más participado. No sé si respondo así o quizás puede ayudar si explicamos cómo hemos trabajado en ello, como prefiráis. Yo también debo puntualizar que si eventualmente en este trabajo, ¿no?, de realización del régimen interno de modificación del reglamento de régimen interno, se quisiese modificar alguna parte de los estatutos, no estaría cerrada la puerta si dentro de este trabajo se determinan nuevos consensos sobre esos mínimos. Es decir, que creo que no es lo que se apruebe hoy, tampoco es intocable de cara a futuro. Se podrá aprobar mediante una modificación estatutaria, será bastante similar porque a nivel de mayoría requerirá la misma que la modificación del reglamento de régimen interno que se haga. Entonces, en ese sentido, pues la puerta estará, o sea, abierta. Gràcies, Gracias, Isa. Isa. Doncs, a ver, José Luis nos comenta, bueno, y Joan creo que ha ampliado un poco la pregunta de José Luis, dice, entiendo que por remuneración es si obtendrá algún interés con las aportaciones voluntarias. Respecto a las aportaciones que haga la socia colaboradora, no sé si se refiere a algún tipo de, bueno, es algún tipo de rentabilidad de las aportaciones voluntarias o si será un remunerado un porcentaje determinado. Es lo que complementa José Luis en el chat. En caso de que la socia de trabajo hiciese La colaboradora, aportaciones voluntarias. en caso de, es la pregunta para socia colaboradora, en caso Vale, de no hacer será aportaciones. Vale, no se ha hecho una regulación específica en relación con las aportaciones voluntarias de la sociedad colaboradora, o sea que regirían las mismas para todos los socios de la cooperativa. Gracias, Isa. Gracias, Isa. Conrad, adelante, tienes la mano levantada. Si saliese aprobado, ¿cuántos nuevos representantes habría? Nos disculpamos, pero el sonido es muy deficiente. Gracias, Conrad. Lo que se lleva a votación a la Asamblea es este texto mínimo y no es suficiente para desplegar la figura. Por lo tanto, tendríamos un proceso participativo. No sé si hay alguna compañera que nos pueda dar más información, pero hasta que no se lleve a la Asamblea y no se apruebe, no será de aplicación. ¿De acuerdo? ¿Hay más preguntas, más dudas? Con respecto a las fechas del proceso participativo, esto no se ha podido definir todavía porque se determinará en función de los resultados de la Asamblea. Después de la Asamblea ya podremos llevar a cabo este trabajo. ¿Hay más intervenciones, más preguntas? ¿O alguna aportación? José Luis, adelante. Sí, buenas tardes a todas. La pregunta es si se aprobara estas modificaciones, empezaríamos en algún momento el proceso participativo del reglamento. Hasta el reglamento también se aprueba en asamblea, los cambios del reglamento. Es decir, que como muy temprano o tenemos una asamblea extraordinaria o si vamos por ordinarias, hasta el año que viene no habría posibilidad de socios de trabajo.
¿Es así? Sí, es así, correcto. Sí, exacto, sí. Sería mínimo que se Sí, aprovés. Y es así. también Y también hay que destacar que la aprobación tiene que ser por 2/3. También necesitamos un consenso para la aprobación de este reglamento y la figura de la socia de trabajo no se aplicaría hasta que se haya completado todo este proceso mínimo. Gracias. Mónica. Gracias, Mónica. Llavors, endavant, si tenim més Adelante, si hay preguntes. más preguntas. O adelante, quien quiera intervenir. Molt bé, Muy doncs bien, sembla que parece que tenim no hay más intervenciones. Vale. Perdoneu, Isa, jo he sí. caigut Sí, abans i volia quería comentar comentar una una cosa. pregunta. La pregunta A la pregunta del capital voluntario, es entendre importante que entender que la figura de la socia colaboradora financiera, las condiciones de participación se negociarán en un acuerdo con el Consejo Rector. Es decir, más allá de lo que digan los estatutos, seguramente el tema de las aportaciones voluntarias, etcétera, todo ello se acordará a través de un acuerdo de colaboración. Y esto hace referencia a la pregunta sobre la remuneración de antes, sobre las aportaciones de capital voluntario. Y es importante tener esto en cuenta. Gracias, Isa. Gracias, Isa. Sebastián, Sebastián, no sé si, adelante, me parece que has levantado la mano, ¿sí? Sí, però Sí. si això és en el Consell Pero Rector, està si está en el Consejo Rector, tiene que estar recogido de alguna manera u otra en el reglamento de régimen interno, ¿no? ¿Podría repetir la pregunta? No sé si te he entendido. Sí, dic Digo que si els si los términos en los que la sòcia se col·laboradora crea esa socia colaboradora a través de un trato con el Consejo Rector, eso tiene que quedar recogido, el hecho de que tiene que pasar por el Consejo Rector. Sí, esto se recoge en los estatutos, que pasa por el Consejo Rector. Esto se recoge en el articulado, es decir, será mediante un acuerdo con el Consejo Rector y esto queda recogido en los estatutos. Si lo que quieres decir es si necesitamos una regulación más extensa para que el Consejo Rector pueda hacer o deshacer, esto creo que el Consejo Rector, con lo que hay regulado en los estatutos, ya puede hacer acuerdos si es necesario regular más al detalle las condiciones de cada persona socia colaboradora. Entonces se podría regular de forma más detallada en el reglamento de régimen interno. Pero en principio, con lo que hay en los estatutos, ya se podrían establecer acuerdos de colaboración con socias colaboradoras. Bueno, si ya recoge que tiene que pasar por el Consejo Rector, ya es correcto. Y si se necesitan matizaciones, ya se basará todo en la experiencia. Pero creo que debería haber un límite máximo de entrada y la experiencia para modificar lo que sea. Hay que tener en cuenta que no tienen derecho a voto, ¿de acuerdo? Entonces, si nos aportan 100.000 euros y el año que viene los retiran, ¿qué pasa? Son 5 años de permanencia. Bueno, 5 años. Son 5 años de permanencia. Y después las condiciones que se especifiquen en el acuerdo de colaboración. Vale, Recordad que en la web de la Asamblea, en el orden del día, aparece la documentación específica de cada punto donde se explica detalladamente toda la información y las modificaciones de los estatutos y el resto de los puntos de la Asamblea. Realmente es muy útil ir al orden del día de la Asamblea y hacer clic en cada uno de los puntos porque allí aparecen los enlaces con toda la información específica
y más extensamente explicada. Y es muy útil tenerlo presente de aquí a la asamblea. Y si no hay más manos levantadas, si no hay más preguntas, entonces podemos simplemente recordaros que el próximo jueves tendremos la segunda EPAC de la Asamblea para presentar a las candidaturas. Son 16 personas candidatas y el EPAC será de 5:30 a 7 como hoy y podéis participar rellenando el formulario. También os quisiera recordar que el sábado la asamblea tendrá la primera convocatoria a las 9:30, la segunda a las 10 y podéis participar presencialmente en el bloque 4 en Barcelona o a través de los grupos locales. Toda la información está en la documentación de la asamblea y también se puede seguir en línea mediante streaming y se invita a todo el mundo a votar. Las instrucciones para votar están en la web de la asamblea y ese día también habrá unos teléfonos de atención habilitados por si tenéis dificultades para acceder al panel de votaciones. Eso es todo. Quisiera ahora agradeceros de nuevo vuestra asistencia esta tarde y recordaros que tenéis la plataforma Participa para todas esas preguntas que se hayan quedado en el tintero y reflexiones. Y si no hay nada más, vamos a cerrar esta sesión. Hay una mano levantada. Sí, Joshua, adelante. Hola, Josu, no te oímos. Josu, adelante. Si no tienes la opción del chat para escribir, si tienes problemas con el micro. Parece que Joshua está teniendo problemas con el micro y está escribiendo por el chat. Vale, José Luis, mientras Josu acaba de escribir, si puedes abrir micro, nos comentas tu pregunta. Vale, bueno, José Luis nos pregunta, que nos ha escrito también, si el enlace para la próxima sesión es el mismo de hoy. Para la EPAC, sí, es el mismo enlace. Y Josu nos comenta, viendo los resultados de las votaciones anteriores, con muchos no sabe, no contesta, no tengo opinión. Josu, ¿te refieres a los resultados de las votaciones? ¿En qué punto en concreto? ¿Te refieres también a la sociedad de trabajo concretamente? Vale, sí. Creo que la pregunta, así vamos a intentar como afinarla un poco, sería que viendo los resultados de las votaciones anteriores, con muchos no sabe, no contesta, no tengo opinión sobre la sociedad de trabajo, si no llegaríamos a una situación de bloqueo. En este caso, bueno, no sabe, no contesta, no sería una opción de votación, sino que las opciones de votación es sí, no y abstención. Ya no sé si Isa o Ana o Nuria, si alguna vol Sí, comentar. es decir, sí, no hay... es decir, sí, es una cuestión política que hay que ir encontrando la forma de desbloquear. Y, o sea, jurídicamente, lo que puedo decir es que podemos ir votando eternamente esta cuestión.
No sé si políticamente tiene sentido o no, eso ya forma parte de un debate que podemos tener fuera de este espacio. Pero bueno, creo que aquí, es decir, que han habido diferencias en las diferentes formas en que se ha ido formulando la cuestión, o sea, que no se ha ido planteando la cuestión de la misma manera en las 3 últimas asambleas, sino que se ha ido formulando de distintas maneras para también ir abordando la cuestión de formas distintas. Y en este caso el diferencial es esto, es entender que, este debate político se puede seguir o se puede postergar a ese futuro desarrollo del reglamento de régimen interno, para desbloquear al menos esta cuestión en relación con los estatutos. Vale, Josu, no sé en este sentido, dice, no se ha planteado el CR modificar el 2/3 para eliminar el bloqueo. Y aquí es un No tema se de ley. puede, es de ley, es de ley. Las modificaciones Cualquier. estatutarias exigen 2/3. Y en este caso, pues el hecho de llevar esta cuestión a diferentes asambleas una y otra vez, pues responde y aquí Sam me puedes corregir si no lo digo exactamente, ¿no? A este requerimiento por parte del registro de cooperativas de presentar este texto refundido de nuestros estatutos. Es decir, que es una cuestión que tendremos que seguir preguntando a la asamblea hasta poder desbloquearlo para cumplir con este requerimiento. Sí, yo quería hacer una aportación que quizás, porque ese no sabe, no sé, no contesta, quizás se refiere a la encuesta a las trabajadoras y en ese momento es una decisión que tomamos, la toman las socias consumidoras, que es en las asambleas y que cuando hemos preguntado ha sido siempre un sí, no, abstención. Cuando la asamblea, como socias consumidoras, decida si se despliega esa figura, después sí que entraría en ese proceso de reglamento de régimen interno, ese proceso participativo, allí sí que entrarían las trabajadoras también estarían invitadas a dar su voz, pero en ese momento estamos decidiendo esta modificación de estatutos como socias consumidoras y es tema de socias consumidoras y quería como, por si había la duda también, porque como hay la encuesta también ahí de las trabajadoras. Vale, quedan unos minutos ya para cerrar el tiempo de preguntas. Entonces, Josu, creo que has levantado otra vez la mano. No sé si ya has podido solucionar el tema del micro para preguntarnos así de viva voz. Josu, adelante. Si no, puedes volver a escribir en el chat y damos paso a Kim. Kim, si andaban. Un poco en la línea de Josu. El 2024 preguntamos sobre la sociedad de trabajo, un 59% a favor y un 29% en contra. No se aprueba porque no llega a los 2/3. El 2025 preguntamos sobre la desaparición de la figura, un 48% a favor de hacer desaparecer la figura. Por tanto, ha incrementado el voto a favor de hacer desaparecer la figura. Eso, aparte de la consulta, que es lo que ya ha dicho Josu, y no me extiendo. Yo comparto con él que estamos en una cierta situación de bloqueo. Erika, crec que estàs mutejada. Creo que estás muteada, Erika. Perdonad. Gracias, Kim. Gracias, Kim, con esta pregunta. Vamos a cerrar el turno. Isa, Nuria o Ana, si queréis hacer una última intervención al respecto, gracias. Sí, muchas gracias. Está claro que este es un tema importante para cualquier cooperativa. No somos una excepción y solo vamos a poder conseguir salir de esta situación votando. Y está muy bien que estéis aquí hoy y solo vamos a conseguir salir de esta situación a través de la votación y es una cuestión de ley, de la ley de cooperativas y solo las socias nos pueden decir cómo va a continuar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo por asistir, por vuestras intervenciones. Vamos a cerrar, concluir
la sesión. Si no hay más preguntas, para ser puntuales, recordad que de aquí al día de la asamblea el Participa está abierto para todas las intervenciones o preguntas que tengáis que se podrán resolver antes de la asamblea o durante la asamblea en el espacio de dudas. También os recuerdo que el próximo jueves de 5:30 a 7 tendremos la próxima sesión del EPAC para presentar a las candidatas al Consejo Rector y os animo a todas a participar en la asamblea por el canal de YouTube, por los espacios locales o si tenéis la posibilidad de venir a Barcelona, participar presencialmente en ella. Sin más preámbulo, no sé si alguien del Consejo Rector, alguna del Consejo Rector... No sé si alguien del Consejo Rector quiere encender el micrófono para despedirse. No sé si estáis por aquí. En todo caso, nuevamente, muchísimas gracias. Y creo que ahora ya podemos concluir la sesión. Gracias a todas. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adéu, gràcies. Moltes gràcies. Agur.